Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con la sesión número 4, también correspondiente al tema 2 de prevención de riesgos laborales. Y vamos a ver en esta sesión, vamos a empezar con los medios auxiliares que vamos a utilizar en el entorno de trabajo, en el trabajo. Vamos a ver torres de trabajo móviles, que son los andamios sobre ruedas, los andamios fijos perimetrales, que son los andamios que se montan en obra, en la fachada, y el andamio de borriquetas, que no deja de ser pues unos caballetes, unas borriquetas sobre las cuales se apoyan unas plataformas para dar servicio, para poder apoyarse en ellas. Vamos a empezar entonces con las torres de trabajo móviles. Aquí tenemos un ejemplo de una torre de un andamio móvil y los distintos elementos que componen el andamio. Como podemos ver, las barandillas, barandilla superior, barandilla intermedia de la plataforma de arriba, barandilla superior, barandilla intermedia de la plataforma intermedia y barandilla superior y barandilla intermedia de la plataforma inferior. Esta plataforma puede alcanzar diferentes alturas en función de las características del andamio. El rodapiés, que es el elemento de madera o metálico que se colocan en las plataformas para evitar la caída de objetos que haya encima de la plataforma a niveles inferiores. Plataformas de trabajo con trampilla, las plataformas sobre las cuales nos vamos a situar, con trampilla interior para poder acceder a este andamio por el interior del mismo. Plataformas intermedias con trampillas, lo mismo, y marco, que es la estructura del andamio, y las ruedas y las correspondientes escaleras, que pueden ser escaleras verticales, escaleras inclinadas, para el acceso a las plataformas de trabajo por el interior del andamio. Riesgos. Los riesgos que tienen este tipo de andamios son generalmente riesgos causados por caídas a distinto nivel, riesgos causados por derrumbe de la estructura, caída de materiales sobre personas y o bienes, contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas de alta tensión o baja tensión, bien aéreas o bien en fachada, y caídas al mismo nivel. Medidas preventivas. La longitud máxima aconsejable de la plataforma, es de 3 metros, con un mínimo de 1 metro. El ancho mínimo de la plataforma ha de ser de 60 centímetros, es decir, puede tener más ancho, pero no puede ser más estrecho de 60 centímetros. La altura libre mínima entre pisos debe ser de 1,90 m, es decir, la altura entre plataformas, entre una plataforma y otra plataforma, ha de ser como mínimo de 1,90 m. Puede haber mayor altura, mayor diferencia entre plataformas, pero no puede ser menor de esta. La carga mínima admisible debe ser de 150 kilos metro cuadrado e incorporar leyenda indicadora de la carga máxima. Es decir, una plataforma sobre la cual nos vamos a situar tiene que tener un cálculo de estructura, es decir, cuánto peso soporta la plataforma. Eso tiene que estar determinado por un cálculo estructural. Es decir, esa plataforma, ¿cuánto peso aguanta? Aguanta 150 kilos, aguanta 200 kilos, 300 kilos. Independientemente de esto, en cualquier andamio, la propia plataforma tiene que venir indicado cuál es la carga que soporta. Esta nunca puede ser inferior a 150, pero tendrá que venir indicado en la misma plataforma. Consta de una estructura metálica de acero o aluminio que apoya sobre una chapa o un contraplacado que constituye la superficie de trabajo de la torre. Cuando la plataforma de trabajo supera los 2 metros de altura, debe estar protegida por los 4 lados perimetrales por una barandilla a una altura mínima de 90 centímetros, aunque sería recomendable a 1 metro, más o menos 50 milímetros. Una barandilla, una barra intermedia de 45 centímetros de altura, y
y un rodapié de una altura mínima de 15 centímetros. Es decir, si recordamos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales definía riesgo de trabajo en alturas, es decir, se considera que se está realizando un trabajo en alturas cuando el trabajo supera los 2 metros de altura. Es decir, si yo tengo los pies encima de una plataforma, encima de una superficie, y estoy situado a 2 metros de altura desde los pies hasta el nivel de trabajo, hasta el nivel del suelo, pues se considera que se está realizando un trabajo en alturas. Entonces la ley exige a utilizar protección. Si volvemos a recordar, como decía la ley tiene preferencia la protección colectiva a la individual, es decir, que en este caso, cuando la plataforma está a 2 metros de altura, ese andamio deberá disponer de protección colectiva, es decir, deberá disponer de barandilla superior, barandilla intermedia y rodapié. Si por cualquier situación, si por cualquier caso no se le pudiera instalar este tipo de protección al andamio, pues debemos recurrir a la protección individual, es decir, arnés anticaídas, amarrado a una línea de vida, un punto de anclaje, pero esto todo tiene que ser bajo supervisión y con permiso de los responsables de seguridad del trabajo. El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar por el interior mediante los marcos estructurales preparados para ello o mediante escaleras, escalas de peldaños o escaleras en progresión vertical o inclinada. Es decir, para subir a la superficie de trabajo, para subir a las plataformas de trabajo, debo subir mediante las escaleras del propio andamio, que pueden ser escaleras integradas en el propio andamio, escaleras inclinadas, escaleras verticales, en función de las características del andamio. La prevención de riesgo de contactos eléctricos, principalmente en el caso de líneas de alta tensión, debe acometerse mediante técnicas y procedimientos de trabajo específicos. Esto significa que cuando estamos realizando un trabajo en alturas, siempre va a existir el riesgo de trabajo en proximidad a líneas eléctricas o trabajos en las propias líneas eléctricas, con el correspondiente riesgo de contacto eléctrico. Entonces esto requiere unas medidas adicionales. Si yo me subo al andamio y tengo una línea eléctrica, esa línea eléctrica, si es de baja tensión, va a tener su protección, su recubrimiento obligatorio por normativa, pero ese recubrimiento pues tendría que realizar un estudio para ver en qué condiciones están, porque a lo mejor igual pues está un poco fisurado por algún sitio o tiene porquería, entonces hay que hacer un estudio previo. Si estamos cerca de líneas de alta tensión o media tensión, ese recubrimiento no existe, pues entonces requiere otras medidas de prevención alternativas. Como medidas de prevención contra contactos eléctricos, la primera medida, la más importante sobre todas, es todos aquellos trabajos que se realicen con riesgo eléctrico. La primera medida a adoptar es cortar el suministro eléctrico. Todo aquello que se pueda realizar sin corriente deberá realizarse sin corriente. En caso de que esto no fuera posible, pues se adoptarán otras medidas de protección organizativas, medidas de protección colectivas, medidas de protección individuales. Medidas de protección organizativas, pues a lo mejor algún sistema de distancias, es decir, dejar una determinada distancia hacia ese elemento con tensión que pueda producir contactos eléctricos, colocación de barreras, algún sistema envolvente para evitar contactos eléctricos. Y como medidas de protección individual, pues protección en las manos, protección eléctrica en los pies, manos, cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que verse en obra y adoptando las medidas que dispongan los responsables de seguridad de los trabajos. En cualquier caso, se deberán respetar las indicaciones establecidas en el Real Decreto 2177 del 2004 en lo relativo a las disposiciones específicas de la utilización de los andamios. Es decir, que existe una normativa, que es la normativa de
de seguridad del uso de equipos de trabajo, que es el Real Decreto 2177 de 2004, y en la cual hay un apartado correspondiente a los andamios, que veremos más adelante. Aquí en la foto pues podemos ver una plataforma, que es una plataforma para hormigonar pilares o muros. Es una plataforma que, como vemos, pues tiene sus escaleras de acceso, tiene sus ruedas, tiene su barandilla superior, barandilla intermedia. Es una plataforma de hormigonado que está correcta, está bien, pero podemos observar que está mal utilizada, porque aquí pusieron un tablón, un panó en el medio, porque por lo visto debía de ser que la altura no era suficiente y el trabajador decidió colocar un tablero para subirse encima de él. Esta opción no es una opción válida y en cualquier caso tendría que buscar una solución en consonancia con los responsables de seguridad de la obra. Aquí tenemos un andamio homologado con sus correspondientes estructuras metálicas, sus diagonales, sus plataformas inferiores, superiores y sus barandillas y el rodapié. Medidas preventivas. Siempre que se utilizan andamios móviles, andamios sobre ruedas, está prohibido mover el andamio cuando hay gente encima de él. Medidas preventivas, pues deberá bajar del andamio, empujar del andamio y volver a subir encima de él. Prohibido manipular el andamio con material que haya encima de la plataforma, material susceptible de caer sobre el operario. Todo aquel material que pueda caer sobre el trabajador cuando estamos desplazando el mismo deberá ser retirado o asegurado para que no caiga. Cuando estamos utilizando un andamio sobre ruedas, las ruedas dispondrán de un sistema de frenado, es decir, las ruedas tienen que estar frenadas o bloqueadas para evitar el movimiento del andamio cuando un operario está trabajando encima de él. Andamios fijos perimetrales. Estos son los andamios grandes de obra. Aquí vemos los distintos elementos, muy similar a los andamios que vimos hasta ahora de ruedas, pero en este caso son andamios fijos, con la placa de husillo, el soporte de inclinación para nivelar el andamio, las plataformas del nivel inferior, las escaleras para el acceso del andamio, elementos estructurales del andamio, las diagonales, los marcos verticales, la plataforma superior con trampilla. Estas trampillas tienen que tener un sistema que se cierren automáticamente, es decir, no puede permanecer la trampilla abierta por el correspondiente riesgo de caída de trabajadores por el hueco de la trampilla. Entonces deberá disponer de algún sistema de cierre, de muelles o algún sistema similar para que la plataforma permanezca totalmente cerrada. Y vemos la barandilla superior, barandilla intermedia, y aquí tenemos también el rodapié de ese andamio. En este caso, la normativa, que la norma UNE 70502 del 90, clasifica las plataformas del andamio en 6 clases o tipos distintos. Los andamios se clasificarán en 6 clases teniendo en cuenta las cargas que deben de soportar las plataformas de trabajo. Para ello tenemos plataformas de clase 1, de clase 2, de clase 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es la diferencia entre estas plataformas? Pues la diferencia es la carga que soporta la plataforma. Lo vemos aquí. Si nos vamos a kilos por metro cuadrado, significa que la plataforma clase 1 soporta hasta 75 kilos por metro cuadrado. La plataforma clase 2 soporta 150. La plataforma clase 3 soporta 200 kilos por metro cuadrado, la plataforma clase 4 300, la clase 5 450 y la plataforma clase 6 soporta hasta 600 kilos por metro cuadrado. Esto significa que en función de los trabajos que vaya a realizar,
y en previsión del material o personas que se vayan a situar encima de la plataforma, pues yo necesitaré una plataforma más resistente, o es suficiente con instalar una plataforma menos resistente. Por ejemplo, para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, revestimientos, pues con una plataforma clase 1, 2 y 3 pues podría ser suficiente. En cambio, si hablamos de andamios de protección, de ejecución de muros, rehabilitación de fachadas, construcción, pues ya tenemos que recurrir a plataformas más resistentes del tipo 4, 5 o 6. Habíamos hablado antes de que se deberían respetar las indicaciones establecidas en la normativa sobre andamios, sobre equipos de trabajo, el Real Decreto 2177 del 2004. Este Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. Y hay un apartado, una disposición, que es relativa a la utilización de los andamios, disposición específica relativa a la utilización de andamios. Y dice lo siguiente: primero, cuando no se disponga de nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. ¿Qué significa esto? Esto significa que los andamios tienen que ser andamios, básicamente andamios homologados, es decir, tiene que tener un cálculo de estructuras. Un andamio deja de ser pues una estructura metálica. Como estructura metálica, pues tiene que tener sus números, su estudio estructural para saber, oye, qué configuración hay que realizar, qué tipo de plataformas, cuánto peso aguanta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver, por lo tanto, un cálculo estructural de ese andamio elegido. Normalmente, si es un andamio homologado, los cálculos estructurales ya vienen contemplados en el manual del propio fabricante. El fabricante, en su manual, ya realiza un cálculo estructural de ese andamio, pero para una determinada configuración. ¿A qué se refiere? Pues se refiere pues para cuando tengo que montar un andamio en tramo recto, en andamio de 90 grados, es decir, unas configuraciones normalmente utilizadas. Pero si yo tengo que montar un andamio y tengo que utilizar una configuración diferente, por ejemplo, imaginaos que yo tengo que montar un andamio en el Museo Guggenheim de Bilbao, que tiene una fachada pues muy arquitectónica, muy bonita, pero muy complicada a la hora de mantenimiento o reparaciones. Entonces yo tengo que montar un andamio en esta fachada, pues en el manual del fabricante no viene contemplada esta estructura, esta configuración. Entonces eso requiere que una persona habilitante, es decir, un ingeniero, arquitecto, pues debe de hacer el cálculo estructural sobre esa configuración, ese modelo de andamio que se va a montar en esa fachada. Por lo tanto, resumiendo, el andamio tiene que tener una nota de cálculo, es decir, tiene que tener un cálculo estructural. Segundo, deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Es decir, los andamios tienen que tener un plan de montaje. ¿Cómo se monta? ¿Cómo hay que montarlo? Un plan de utilización, oye, qué uso se le va a dar a ese andamio, cómo hay que utilizarlo, y un plan de desmontaje, es decir, cuál es el proceso de desmontaje. Este plan de montaje, de uso y de desmontaje debe ser realizado por una persona con formación universitaria que lo habilite. ¿Qué significa? Pues que este plan de montaje, uso y desmontaje debe ser realizado por un arquitecto técnico, ingeniero técnico, en la función de estas actividades. No es obligatorio para todos los andamios, es decir, los andamios que tengan que tener plan de montaje, utilización y desmontaje es obligatorio en los andamios de plataformas suspendidas de nivel variable. Estos son los andamios colgantes, los andamios que suben o bajan, que varía la altura en función de las necesidades del trabajo. Pues estos andamios tienen que tener un plan de montaje, uso y desmontaje.
andamios constituidos con elementos prefabricados cuya altura exceda de 6 metros. Es decir, los andamios de fachada, pues cuando la altura prevista del andamio alcance los 6 metros de altura, pues tiene que tener plan de montaje, utilización y desmontaje. Los andamios instalados en el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados, cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros. Esto es, por ejemplo, pues cuando quiero trabajar en una cubierta. Y en vez de montar un andamio desde el suelo hasta la cubierta, un andamio de fachada, pues yo simplemente monto pues unas ménsulas y unas plataformas ancladas a la fachada a la altura de la cubierta, a la altura del alero. Entonces, cuando esa altura entre esa plataforma y el suelo exceda de 24 metros, superen los 24 metros de altura, pues también es necesario que exista un plan de montaje, uso y desmontaje. Y las torres de acceso y torres de trabajo móviles en el que los trabajos se efectúen a más de 6 metros de altura. Es exactamente lo mismo para andamios sobre ruedas. Un andamio sobre ruedas, cuando la altura del andamio alcance los 6 metros de altura, tiene que tener un plan de montaje, uso y desmontaje realizado por una persona con formación universitaria que lo habilite. Pero si seguimos leyendo, sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador. ¿Qué significa? Significa que si este andamio es un andamio homologado, es un andamio que dispone del marcado CE, que el marcado CE sobre andamios no es obligatorio, sino que puede haber otras normas, como pueden ser unas normas UNES que le sean de aplicación. Entonces, si este andamio es un andamio homologado, el plan de montaje, uso y desmontaje no es necesario, porque ya disponemos del manual del fabricante, tenemos las instrucciones del fabricante o suministrador del andamio. En este manual de instrucciones, en este manual del andamio, ya viene un apartado sobre el montaje, cómo se ha de montar el andamio, uso, qué uso se le va a dar a ese andamio, y desmontaje, cuál es el proceso para el desmontaje del mismo. Entonces no es necesario realizar ese plan por ese ingeniero o arquitecto. Sin embargo, si es una configuración que no viene recogido en ese plan, es decir, vamos a montar el andamio en el Museo Guggenheim, pues evidentemente en el manual del fabricante no aparece ni ese cálculo de estructuras, ni aparece ese proceso de montaje, uso y desmontaje, con lo cual deberá ser realizado uno. Tercero, los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica. Es decir, los andamios solo pueden ser montados, desmontados o modificados por montadores de andamios, es decir, trabajadores que hayan recibido una formación específica sobre el correcto montaje, desmontaje de andamios. Y bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional que lo habilite, es decir, que aparte de montadores tiene que haber un jefe de montaje, un director de montaje. Este director de montaje tiene que ser un ingeniero técnico, arquitecto técnico, o un profesional habilitante. ¿Un profesional habilitante qué significa? Pues un trabajador que tenga como mínimo 2 años de experiencia como montador de andamios y que tenga la formación preventiva específica, es decir, que tenga la formación preventiva correspondiente como mínimo al curso de nivel básico de prevención, al curso de 60 horas. Si ese trabajador tiene 2 años de experiencia y el curso de 60 horas, puede realizar trabajos como director de montaje. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. Es decir, los andamios deberán ser inspeccionados por este ingeniero o este profesional antes de su puesta en servicio, es decir, antes de utilizar un andamio por primera vez, el jefe, el director de montaje, tiene que verificar el correcto montaje del mismo.
A continuación, periódicamente, es decir, si ese andamio se va a utilizar durante mucho tiempo, pues periódicamente tiene que hacer una revisión del estado del mismo. Y tras cualquier modificación, pues yo a ese andamio pues le voy a montar unas ménsulas y una plataforma para colocar material. Bueno, pues eso requiere una nueva puesta en servicio, es decir, una nueva verificación por este jefe. Periodo de no utilización, es decir, ese andamio pues lleva un año sin utilizar, pues antes de volver a utilizarlo tiene que haber otra puesta en servicio, es decir, otra revisión. Exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad, es decir, pues hay un temporal grande de viento, pues, o un terremoto, pues esto va a requerir una nueva puesta en servicio, es decir, una nueva revisión por este director de montaje. Riesgos de este andamio. Visto la normativa, vamos a ver los riesgos y las medidas preventivas para los andamios de fachada. Nos acordamos que estamos hablando de los andamios de fachada. Entonces, riesgos: caídas a distinto nivel, desplome de la estructura, caída de materiales sobre personas y o bienes, contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de alta tensión y o baja tensión aéreas en fachadas, caídas al mismo nivel y golpes contra objetos fijos. Medidas preventivas, características. Aquí hace referencia entre los distintos tipos de andamios, de plataformas clase 1, 2 y 3 que vimos antes, y plataformas 4, 5 y 6. Entonces, ancho del andamio. Para el primer tipo o para las primeras clases de andamios, el ancho del andamio debe ser como mínimo de 70 centímetros. En cambio, para el segundo tipo, para las últimas clases de andamios, 4, 5 y 6, el ancho del andamio como mínimo debe ser de 1 metro. Ancho de la plataforma, 60 centímetros, clase 1, 2 y 3, igual que nuestro andamio de ruedas. Si nos acordamos, el andamio móvil, el andamio de ruedas, la plataforma como mínimo tenía que ser de 60 centímetros. Para las plataformas de clase 4, 5 y 6, el ancho del andamio mínimo 90 centímetros. Longitud de la plataforma, de 1,5 metros a 3 metros y de 1,5 metros a 2,5 metros. Además, debe estar protegida por los 4 lados perimetrales por una barandilla a una altura de 1 metro más menos 50 milímetros, una barra intermedia a 47 centímetros de altura como mínimo y un rodapié a una altura mínima de 15 centímetros. El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras inclinadas o desde las plantas del edificio mediante pasarelas, etcétera. Es decir, para subir al andamio, pues tenemos que subir por las escaleras, no podemos subir por el cuerpo del andamio, es decir, trepando por el andamio. Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre previsto en el proyecto. La disposición y número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. Es decir, este andamio va a llegar un momento en que sea necesario, por cuestiones de estabilidad, amarrarlo a la fachada. Esta altura, ¿a qué altura tiene que estar amarrado a la fachada? Pues eso tiene que venir definido en el plan de montaje. En el caso de ser un andamio homologado, en el manual del fabricante. ¿Cuántos amarres tiene que tener el andamio? Pues también tiene que estar definido en el plan de montaje, es decir, depende de muchas cuestiones. Depende del tipo de andamio, depende de si el andamio va a llevar algún tipo de recubrimiento, red, lona, etcétera, etcétera, etcétera. La prevención de riesgo de contactos eléctricos, principalmente en el caso de líneas de alta tensión, debe acometerse mediante técnicas y procedimientos de trabajo específicos. Lo mismo que para los andamios de ruedas, es decir, si yo voy a montar un andamio y en esa fachada, en ese edificio o en cualquier otro sitio donde instale el andamio, existe el riesgo de contacto con líneas eléctricas, bien sean aéreas o bien sean fachadas, pues hay que tomar medidas preventivas específicas, adicionales, que deberán ser determinadas por los responsables de seguridad de los trabajos. En cualquier caso, se deberán respetar las indicaciones establecidas en la normativa que acabamos de ver, en el Real Decreto 2177 del 2004.
Los andamios tubulares convencionales resulta muy difícil cumplir los requisitos indicados anteriormente. Es decir, hasta ahora se utilizaba mucho, incluso lo podemos ver en muchos sitios donde se siguen utilizando los andamios de crucetas, los andamios los amarillos, los de toda la vida. Y la cuestión es si estos andamios se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Bueno, pues el tema es que no son andamios homologados, no tienen homologación. ¿Qué significa? No disponen de cálculo de estructuras, no disponen de barandillas superior, intermedia, rodapié, no tienen plan de montaje, utilización, desmontaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son varios los requisitos que no cumplen. No cuenten con escaleras de acceso integradas, difícil instalación de barandillas, intermedia, rodapié, no están homologados. Entonces, como no cumplen estos requisitos, sí se pueden utilizar, pero están limitados para alturas inferiores a 2 metros de altura. Si nos acordamos, dijimos que se considera trabajo en alturas los trabajos que se realizan a partir de 2 metros de altura. Si yo tengo la plataforma a 2 metros de altura, trabajo en alturas, significa que el andamio tiene que tener barandilla superior, barandilla intermedia, rodapié, y entre otras cosas, pues como estamos realizando un trabajo en alturas, tenemos que utilizar un equipo de trabajo homologado para trabajar en alturas. Por lo tanto, ¿se pueden utilizar los andamios de crucetas? Sí, pero para alturas inferiores a 2 metros. Y por último tenemos los andamios sobre borriquetas, que aquí tenemos, pues por ejemplo, dos tipos distintos: andamio de borriquetas tipo caballete o asnilla y andamio de borriquetas verticales. Riesgos: caídas a distinto nivel, contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas aéreas, líneas eléctricas de alta tensión y baja tensión aéreas o fachada, y medidas preventivas. Características: espesor de la plataforma. Si vamos a utilizar una plataforma o un tablón de madera, pues tiene que tener unos requisitos mínimos. Es decir, aquí tenemos que tener que el espesor puede ser de 40 milímetros, de 50 milímetros o de 75 milímetros, que es lo máximo que está permitido. Longitud de la plataforma: 1,5 metros si utilizamos una plataforma de un espesor de 40 milímetros. 2 metros si utilizamos unas tablas de espesor 50 milímetros, y máximo hasta 3,5 metros si utilizamos una de 75 milímetros. Ancho de la plataforma: 60 centímetros, igual que nuestro andamio de fachada, igual que nuestro andamio de ruedas. Ancho 60 centímetros, ancho de la plataforma estamos hablando. En caso de que en la plataforma vaya a colocar material, pues unos ladrillos, unos bloques, pues entonces ya requiere más ancho de plataforma, porque tiene que estar ese material y además tiene que estar el trabajador. Ancho mínimo 80 centímetros. Distancia que sobresale del apoyo: mínimo 10 centímetros, máximo 20 centímetros. Es decir, la plataforma no puede estar a pre del caballete, porque si no podría caerse. Entonces tiene que sobresalir un poco. ¿Pero qué significa un poco? Pues significa entre 10 y 20 centímetros. Además, la plataforma de trabajo debe de estar amarrada a los caballetes. No puede estar suelta, es decir, tiene que funcionar como si fuera un único equipo. No son 3 equipos distintos, sino que es un único elemento. Cuando la plataforma de trabajo supera los 2 metros de altura, pues esto nos olvidamos. Es decir, si la plataforma de trabajo supera los 2 metros de altura, no está homologada, por lo tanto debemos recurrir a un andamio homologado. Un andamio con sus correspondientes barandillas, rodapié, plataformas, cálculo de estructuras, etc. La prevención de riesgo de contactos eléctricos, principalmente en el caso de líneas de alta tensión, debe cometerse mediante técnicas y procedimientos de trabajo específicos. Ya lo comentamos anteriormente para los otros andamios.
Y en los trabajos sobre balcones, galerías o en lugares abiertos se deberá adoptar alguna medida complementaria de protección contra caídas. Es decir, si utilizamos este equipo cerca de ventanas, balcones, galerías, la altura del equipo, la altura de la plataforma está situada, imaginémonos, a 1 metro, ¿vale? Pero es que la altura por el hueco, la altura de caída desde donde estamos trabajando hasta el suelo, pues pueden ser 20 metros. Entonces eso requiere que hay que cubrir los huecos de ventanas, balcones, para evitar caídas a distinto nivel. Medidas preventivas. Cuando se coloca material sobre las plataformas, este material debe estar uniformemente colocado a lo largo de toda la plataforma. No se pueden sobrecargar las plataformas o colocar las cargas en un mismo punto. Cuando exista riesgo de caída por balcones, ventanas, deben cubrirse mediante elementos de protección colectiva, como pueden ser barandillas, como pueden ser redes u otros sistemas de protección equivalente. Hasta aquí el apartado sobre equipos de trabajo, y el próximo día veremos la normativa sobre máquinas y herramientas de trabajo. Muchas gracias a todos.